Van en Falcon, los españoles esperan en el andén. La misma línea de mentira, de bulo. Hay que presentar los presupuestos en las Cortes Generales. Usted, señora Montero, habla de oposición estéril. Lo que son un gobierno estéril son ustedes, que van de derrota en derrota hasta la derrota final. El artículo... Ruego silencio, señorías. Ruego silencio, señorías. Que lo único que hace es darle ala a una ultraderecha. Por eso Cherokee se pasea por las calles donde cometió sus crímenes sin arrepentimiento. Y sí, señora Montero, Cherokee pasea al sol para que Sánchez siga en la Moncloa. Cuando... Perdón, ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que si formulan preguntas tengan la oportunidad de escuchar a quienes están realizando las oportunas respuestas. Prosiga, señora vicepresidenta. Qué lamentable, como siempre, señora García. Sánchez es un cazatalentos para delinquir. Con la Constitución. Señor presidente, es que no Sí. puedo... Ruego silencio, señorías. Siga, señora vicepresidenta. A continuación corresponde formular la siguiente pregunta dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Senadora García, tiene la palabra. Señora vicepresidenta, venimos de celebrar la Constitución más longeva. ¿Cree que es digno de un Gobierno constitucional vivir permanentemente sin presupuestos? ¿Sí o no? España no puede vivir en prórroga permanente mientras ustedes viven en prórroga del poder. Récord en años sin presupuestos, récord de mentiras, récord de cesiones. Un Gobierno que no trae los presupuestos no gobierna, resiste. Un Gobierno sin presupuestos no es fuerte, es rehén. Si es rehén, no gobierna, sobrevive. Y, señora Montero, sin Bildu, sin los independentistas, sin la extrema izquierda, este Gobierno no existiría. Sánchez no estaría en la Moncloa, ni usted en el Banco Azul. ¿Va a presentar presupuestos, sí o no? Porque los españoles pagan más impuestos y reciben menos servicios. Los bolsillos del sanchismo llenos y los servicios públicos quebrados. Presas del siglo pasado, sin mantenimiento. Trenes que dan más miedo que vergüenza. Dan más miedo que confianza. Carreteras que tienen socavones y parecen coladores. Ustedes no gestionan. Van en Falcon, los españoles esperan en el andén. Esa es la foto que muestra la diferencia entre su Gobierno y la España real. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora García, nada nuevo frente al sol. Ustedes llegan haciendo el mismo discurso, la misma línea de mentira, de bulo, de intentar dar una apariencia de la realidad que no se corresponde ni con el día a día de este país, ni con el día a día del conjunto de los ciudadanos. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo creen ustedes que tienen que practicar esa oposición estéril que lo único que hace es darle ala a una ultraderecha que cada vez que hay una convocatoria electoral, señoría, más se ve que por su oposición ganan terreno en el día a día? Y ustedes insisten en esa estrategia. En cualquier caso, usted me preguntaba que si gobernar sin presupuestos cumple con la Constitución. Y yo le digo, señora García, seguro que lo sabe, que por supuesto la Constitución prevé que no haya presupuestos generales nuevos. El artículo... Ruego silencio, señorías. Ruego silencio, señorías. Prosiga, vicepresidenta. El artículo 134.4 de la Constitución establece la automaticidad de la prórroga presupuestaria cuando... Perdón, ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que si formulan preguntas tengan la oportunidad de escuchar
a quienes están realizando las oportunas respuestas. Prosiga, señora vicepresidenta. El artículo 134.4 de la Constitución establece la prórroga presupuestaria y marca su automaticidad. Por tanto, por supuesto, señoría, que gobernar con presupuestos prorrogados cumple con la Constitución y cumple con la ley. Senadora García, tiene la palabra. Señora Montero, usted está en rebeldía constitucional. Hay que presentar los presupuestos en las Cortes Generales. Usted, señora Montero, habla de oposición estéril. Lo que son un gobierno estéril son ustedes, que van de derrota en derrota hasta la derrota final. Usted que dice que habla de derechas, de ultras. Ustedes, que se lo deben todo a Bildu, señora Montero. Por eso Cherokee se pasea por las calles donde cometió sus crímenes sin arrepentimiento. Y sí, señora Montero, Cherokee pasea al sol para que Sánchez siga en la Moncloa. Solamente para eso. Y además le digo, 400 años de condena y solo 17 años cumplidos. Ese es el precio de su dependencia, señora Montero. Y luego está el póker del sanchismo. Corrupción moral para llegar, corrupción política para mantenerse, corrupción económica para robar, señora Montero. Mientras Sánchez castiga a los españoles con más impuestos, su amiguísimo los evade, su hermanísimo evita pagarlos, su partido y algunos dirigentes se enriquecieron con mordidas, su número 2 pagaba prostitución y la mujer del presidente los utiliza para hacer negocios privados. Ese es su modelo, señora Montero. Y además, es que con todo esto yo me pregunto, Sánchez, bueno, más que preguntar, lo afirmo, Sánchez es un cazatalentos para delinquir. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lamentable, como siempre, señora García, su aproximación a la realidad de este país, de la que ustedes no tienen nada que aportar, por eso están permanentemente haciéndole el juego a la ultraderecha, pero usted me preguntaba por el cumplimiento de la Constitución. Vamos a ver, señora García, ¿cumplía la señora Ayuso con la Constitución cuando durante toda una legislatura presupuestó solo 3 cuentas públicas y prorrogó 3 veces las cuentas? ¿Cumple el señor Mañueco con la Constitución? Señor presidente, es que no puedo. Ruego silencio, señorías. Siga, señora vicepresidenta. ¿Cumple el señor Mañueco con la Constitución cuando en 7 años ha prorrogado? Perdón, senador Hernando García, le ruego contención. Gracias. Prosiga. Continúo. El señor Mañueco, según usted, cumple con la Constitución cuando durante 7 años ha prorrogado en 5 ocasiones las cuentas públicas. ¿Sabe usted lo que pasa, señora García? Que incluso con presupuestos prorrogados, unas cuentas prorrogadas del Gobierno de Progreso son mucho mejor que unos presupuestos aprobados por el Partido Popular, porque lideramos el crecimiento entre las economías avanzadas. Creamos más empleo que nunca, tenemos la mayor partida en becas y hoy mismo, por si no se ha enterado, señora García, aún sin presupuesto, hemos aprobado una subida del SMI que ya en todo el dato acumulado supone un 66% de subida. Igualmente, hemos bajado. Gracias, señora vicepresidenta.